el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar dentro de tu casa, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, congregarnos en tu santo nombre. Gracias por la vida, Señor. Gracias por este día más que nos prestas de vida. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, aún alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque nos ha dado la potestad, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor, Padre. Qué privilegio más grande es, Señor, poder invocar tu nombre y saber que somos tus hijos, Señor. Y que si invocamos tu nombre, Señor, sabemos que tú nos escuchas. Te bendecimos y te alabamos, Señor, por la grandeza tuya, Señor. Y ahora te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones toda iniquidad y toda falta que encuentres en nuestro corazón. Quita toda mancha, Señor, y toda transgresión, Padre, porque ciertamente acuérdate de que somos barro, Señor, que somos polvo, Señor, Padre, mas tú eres santo. Acuérdate de nuestras debilidades, Señor, Padre. Y te pedimos, Señor Padre, en el nombre de Jesús, ahora que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida y cada corazón. Que pueda, Señor, tu Espíritu Santo establecerse, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y que allí, Señor Padre, sea redarguyendo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada familia, por cada persona que nos observan a través del internet, Señor. Y te ruego, Señor, que después de este mensaje nadie se encuentre vacío, sino que salga lleno de tu palabra, Señor. En el dulce y maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Y vamos a hablar hoy de la base de la salvación. Y quisiera que abran sus Biblias en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 18 y 19. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Y podemos discernir con facilidad aquí que existen dos grupos de personas. La Biblia habla de que el que cree y el que no cree. Por tanto, sería bueno que hoy hagamos un análisis en qué grupo de personas nos podemos ubicar. Si en los que creen o en los que no creen. Muchas personas pueden testificar verbalmente que creen en el Hijo de Dios, que creen en Cristo, pero en realidad es un testimonio verbal. La Escritura dice: este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y esto es el fundamento, o por decirlo así, la base de la salvación
para que podamos comprender, porque el texto que hoy hemos traído es un texto sencillo, práctico y muy corto para poderlo analizar. Ustedes vean, dice el texto, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y, amados, podemos dividir dos grupos de personas. En realidad, para el Todopoderoso, para el discernidor de espíritu, Él va a distinguir en los que creen en su Hijo y en los que no creen en su Hijo. De tal forma, amados, que no es la clase social, no es el nivel cultural, no es el nivel económico, no son las obras, no son ni siquiera a la iglesia en que asisten, sino realmente si cree o no cree en el Hijo de Dios. Ustedes observen, en la religión católica se elaboró el credo de Atanasio, en donde se dice: yo creo en el Dios Padre Todopoderoso, y una serie de cosas, pero ni siquiera aquel que reza el credo puede decir realmente que está en un grupo de personas que son aceptados por Dios, porque realmente creer en el Hijo de Dios tiene una base más allá de lo que normalmente expresamos verbalmente. Podemos decir, amados, que así como el apóstol Pedro tuvo una revelación, y Jesús mismo dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es que es el Espíritu de Dios el que confirma en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. El apóstol Pablo también manifiesta y dice lo siguiente: que nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por medio del Espíritu. Por tanto, es en el Espíritu en donde verdaderamente se puede manifestar nuestra confirmación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice la Escritura: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre se les da una potestad de ser llamados hijos de Dios. El apóstol Juan también escribe y dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha permitido ser llamados hijos suyos, que nos ha hecho hijos suyos. Por tanto, amados, usted puede decir con su boca que cree en Cristo Jesús, pero hay una distancia como entre el día y la noche, como entre la luz y las tinieblas, como entre la vida y la muerte, para que realmente se determine realmente en qué grupo de personas podemos ubicarnos cada uno de nosotros. Podemos asistir regularmente a la casa de Dios, y sin embargo podemos detestar la luz. Aquí la Biblia dice que aquellos que permanecen en tinieblas no pueden venir a la luz, dice el verso 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. Entonces podemos determinar, amados, y nosotros mismos hemos de dar testimonio a qué grupo pertenecemos. Si amamos más la luz o amamos más las tinieblas. Si verdaderamente en nosotros hay el anhelo, el deseo, como dice la palabra, si tenemos hambre y sed por la palabra, solamente usted lo sabe, solamente usted lo conoce. La palabra dice: venid a mí todos los sedientos, todos los hambrientos, venid, comprad sin dinero y sin precio. Y esta es una de las formas de poder identificar realmente en qué grupo estamos. Si usted se cansa de la palabra de Dios, si a usted no le apetece la palabra de Dios, si usted en la semana no tiene un tiempo para meditar en la palabra de Dios, si usted no gusta de la palabra de Dios, entonces, mi querido hermano, amigo, usted no está en el grupo de los que verdaderamente creen en el Señor Jesucristo, porque el Señor dijo: yo soy la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Hay muchos que con sus hechos niegan que verdaderamente son hijos de Dios. Muchos que prefieren que sus obras permanezcan en la oscuridad, porque de lo contrario sus obras serían reprendidas. Y vemos, amados, que Jesús dijo esto: así como Noé en el desierto levantó la serpiente de bronce, dice en la Escritura, en el libro de Números, que había una plaga de serpientes y que mordía al pueblo de Israel, y obviamente el veneno, la muerte entraba allí, y vinieron y consultaron a Moisés, y Moisés fue a la presencia de Dios, y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y levántala, y todo aquel que fuere mordido, si viniere y mirare la serpiente, serás curado de la mordida de la serpiente. Y así, amados, si usted no levanta su mirada a la cruz del Calvario y no invoca el nombre de Cristo Jesús, entonces no será salvo. Necesitamos, cada vez que seamos mordidos por el veneno del pecado, venir a la cruz y reconocer que solamente allí pueden ser canceladas nuestras deudas. Amados, nadie que oculte su pecado puede ser perdonado. La Biblia dice en 1 de Juan que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestro corazón de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Muchas personas pueden tener su pecado guardado allí y no lo ponen en la presencia de Dios para que el pecado sea cancelado. Es igual como los israelitas que venían y levantaban su mirada a la serpiente de bronce, y allí de forma maravillosa el efecto del veneno de la serpiente era prácticamente anulado. Y lo mismo es cuando venimos a Cristo Jesús. Juan el Bautista exclama cuando vio a Cristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y amados, cuando ponemos nuestros yerros y nuestras culpas en el Señor, entonces Él es fiel y justo para perdonar.
Decir que creemos en el Hijo de Dios implica mucho más, amado, de lo que es la expresión verbal. El libro de Romanos, en el capítulo 8, dice en el verso 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Esto es la contraparte del versículo que dice que ninguna condenación. Amados, para muchas personas existe inseguridad espiritual y no saben realmente algunos cuando se les pregunta: ¿y usted es salvo o no es salvo? ¿Usted cree que si hoy día muriere irá a la presencia de Dios o no? Y muchas personas dicen con mucha sinceridad, dicen: no lo sé, no lo sé. Pero el que no lo sepan, amados, no los abstiene a ir a donde van a ir. Pero el cristiano de verdad, el Hijo de Dios, conoce por medio de la palabra que el texto dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted repara dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En inglés es in, o sea, en Él. La Biblia dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. De tal forma que la seguridad de la salvación está en Cristo Jesús, amado. Jesús exclama en el libro de Juan, en el capítulo 15, y manifiesta lo siguiente. Él dice que Él es la vid verdadera y que su Padre el labrador, y que nosotros somos los pámpanos, y todo pámpano que no lleva fruto es cortado, dice, y que todo pámpano que está separado de Él no puede llevar fruto. Entonces, amados, la respuesta a la pregunta formulada inicialmente de que ¿en qué grupo usted está?, usted mismo la puede conocer. Porque si usted es un pámpano y usted permanece en la vid verdadera, entonces usted está llevando fruto. Es sencilla la respuesta. ¿Está dando fruto o no está dando fruto? Y si está dando fruto, pues entonces usted será limpiado para que lleve más fruto. En el verso 5 dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Esto nos habla, amado, de manera práctica para poder decir: ciertamente yo pertenezco al primer grupo, porque el primer grupo dice de manera maravillosa el texto, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, amados, podemos ver, si usted fuere a la celda de un condenado a muerte, ¿cuál debería ser el estado de ánimo de esa persona? ¿Abatida, cabizbaja, o una persona que está cantando y disfrutando y haciendo cosas que como que es algo incompatible, incongruente, que un condenado a muerte esté con un estado de ánimo muy bueno, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pues el mundo está así, bailando, cantando, como dice la Escritura, y dándose en casamiento.
disfrutando de muchas cosas, y sin embargo hay una pena de muerte que está dada, porque el que no cree, dice, ya ha sido condenado. O sea, los incrédulos ya tienen su condena anticipada, amados. No necesitan mayormente ir a juicio, porque ya ellos han sido condenados. Entonces podemos ilustrar lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 en Mateo. Si me siguen por un minuto, podemos ver aquí en el verso 31, dice lo siguiente, amados: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, los benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos o te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Si ustedes ven, amados, dice el Señor Jesús que un día el rey dirá: venid, benditos de mi Padre, y los va a separar como separa el pastor las ovejas de los cabritos, los unos a la derecha, los otros a la izquierda. Amados, podemos decir o podemos contestarnos si estamos en el grupo de la derecha o estamos en el grupo de la izquierda. Podemos ver, amado, con facilidad nosotros. A lo mejor los demás no pueden ver, a lo mejor el pastor no se da cuenta, pero usted sabe que está llevando mucho fruto. Y podemos con facilidad decir: bueno, yo estoy dando tanto fruto, estoy siendo cargado de fruto, tanto que la mano del Señor vive limpiándome para que yo lleve más fruto. Es un poquito alentador y es un poquito o muy desalentador el mensaje que le estoy dando. El deseo y el trasfondo del mensaje no es ni para agradarlo ni para desagradarlo, sino para que usted pueda hacer una evaluación y pueda contestarse a sí mismo si está en el grupo de la derecha o en el grupo de la izquierda. No me refiero a los hermanos de allá o los de acá, me refiero a qué grupo estamos.
Podemos, amados, analizar un poco más, aunque en la Escritura dice, amados, en el libro de Romanos, si me siguen al capítulo 10, en el libro de Romanos capítulo 10, hay algo importante aquí. Dice, el verso 8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues toda la Escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocara el nombre del Señor, dice, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Está usted allí en ese grupo? ¿En el grupo de los que anuncian la paz? ¿Pertenece usted al grupo de los que anuncian el Evangelio? ¿Usted es una persona que sus pies lo conducen a anunciar las buenas nuevas del Evangelio? Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán ellos si no hay quien anuncie el Evangelio? Amados, es nuestro testimonio, es lo que nosotros somos, lo que anuncia el Evangelio también. Usted observe en el libro de Hechos, dice la Escritura que Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel. Y dice que ahí en la cárcel fueron azotados por el verdugo que había allí. Y al poco tiempo después que ellos entraron y haber sido azotados, su testimonio era tal que a pesar de la golpiza que les dieron, ellos alababan al Señor. Ellos glorificaban el nombre de Cristo Jesús. Y dice que vino un terremoto y se estremeció la cárcel. Y las cadenas y los grilletes fueron rotos, fueron abiertos. Al ver esto, el guardia dice que tomó su espada y se iba él mismo a dar término a su vida. Y dice que Pablo gritó de lo profundo de la cárcel y le dijo: no te hagas daño, aquí estamos. Mas la expresión de este hombre fue: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ustedes vean, el testimonio de Pablo y Silas hizo que este hombre duro, que después curaba la herida de Pablo, fue la que hizo que él dijera: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Esto nos hace ver, amados, que a pesar de que hubo un maltrato, de que hubo un escarnio, el testimonio de ellos no se perdió. Ellos mantuvieron su dignidad espiritual y testificaban que Cristo Jesús era su Señor. Podemos ver el testimonio del santo Job. Dice que vino una tremenda situación para él, murieron sus hijos,
cayó fuego del cielo y sus pertenencias todos las perdió, que perdió aún su salud por una influencia satánica, amados. El diablo dijo, bueno, quítale la salud y verás lo que pasa. Y vino una sarna a él tremenda, pero el testimonio de él fue siempre recto, amados. Nunca atribuyó un despropósito a Dios, sino que a pesar de que su mujer le dijo, muérete y maldice a Jehová, y le dijo, como mujer fatua has hablado. Más bien él dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y es que, amados, testificar que Dios existe, que Cristo es una realidad, que Cristo es nuestro Salvador. Cuando otros atestiguan y dicen, ¿y en dónde está tu Dios? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando falta el sustento diario, cuando perdemos el trabajo o cuando viene una enfermedad tremenda en nuestras vidas, sostener en nuestro corazón que Él es nuestro Salvador, poder decir que por sus llagas hemos sido sanados cuando tenemos una enfermedad mortal, entonces podemos decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, amados, cuando usted da gracias a Dios a pesar de la pérdida de un ser amado, cuando usted dice, Señor, gracias, yo sé, Señor, que tú lo tienes en tu presencia ya, que hoy ya descansa de tus obras. Oh, amados, la Biblia dice, y el justo con dificultad se salva. Mas también dice, por la fe vivirá el justo. Y eso nos hace ver que el día a día es una batalla permanente, que un día a la vez tenemos que librar, amado, una batalla entre la carne, el enemigo y el espíritu, amado, en donde tenemos que prevalecer, en donde tenemos que glorificar al Señor, en donde tenemos que clamar a Dios. En nuestra debilidad tenemos que decir, Señor, yo no puedo, necesito de ti, Señor. Oh, dame fortaleza, Señor, en mi debilidad. Diga el débil, fuerte soy. El apóstol Pablo, en medio de situaciones difíciles, en medio de cárcel, de persecución, de azotes, de naufragio, él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida cristiana, amados, la vida espiritual no le asegura una vida de flores y rosas y camino sin espinas. Es una vida de lucha, es una vida de esfuerzo, una vida de constancia, una vida de perseverancia. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, a ese se le dará la corona de la vida. Amados, es hasta el último de los días que tenemos que luchar. Todas las justicias del justo le serán olvidadas si al final se aparta, y todas las injusticias del justo le serán perdonadas si al final se arrepiente. Por eso necesitamos, amado, cada día ponernos a cuenta. La Biblia dice, amado, venid luego y estemos a cuenta. Habla tú para yo justificarte. El Señor está consciente, amado,
de que somos barro. El Señor está consciente de nuestra debilidad y necesitamos, amado, ponernos a cuenta cada día, amado. Porque si decimos que no hemos pecado, a Él le hacemos mentiroso y la verdad no está en nosotros. Mas también sabemos, amado, que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Usted puede decir que ha pasado de muerte a vida. Usted puede decir que está con vida, o usted puede decir que en verdad no está con vida, o que está medio vivo, podría decir. Pero en realidad o está con vida o está sin vida, no hay dos. Y una señal de vida es que verdaderamente amamos a nuestros hermanos. Eso dice en Primera de Juan. Si me siguen, amado, por un minuto, vayamos a Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 14, dice lo siguiente, amado. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Estamos aquí? ¿Hay un amén? Pero el 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Dice el verso 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es el fundamento de la vida cristiana. En el libro de Hechos dice que la gente se asombraba y decía que los conocían, porque decían: míralos cómo se aman. Esa es la característica del cristiano. Míralos cómo se aman. ¿Cómo será la característica que Jesús quiso poner en que no solamente nos manda a amar a su hermano, sino que nos manda a amar al enemigo? Entonces, distinguimos con claridad a qué grupo pertenecemos. Lo puede ver en el fruto, lo puede ver en el amor, lo puede ver en su testimonio, lo puede ver en su vida. Puede usted decir de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que todas las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Puede decir usted ante la vorágine de la vida, ante la situación, la angustia, ante el desenfreno y la violencia que pueda acontecer con usted, usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En verdad, amados, Jesús no ofreció algo en donde no había ninguna situación difícil. No se confunda como aquellos que dicen: pare de sufrir. El Señor dijo lo contrario: en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo.
Es importante, amado, que usted sepa por la palabra que el mundo lo va a acosar, que el mundo lo va a intimidar, que el mundo lo va a querer hacer renegar de su fe, que el mundo le va a querer hacer dar marcha atrás, que el mundo se va a mofar. Y cuando por mi causa fueres vituperado, dice, bienaventurado eres. Oh, amados, aún la propia familia muchas veces excluye cuando usted se confiesa como un cristiano. Sus amistades lo van a excluir. La sociedad lo va a excluir. Pero la Biblia dice, si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre y los ángeles. Mas si te avergonzares de mí, yo también me avergonzaré delante de mi Padre y los ángeles. Yo también te negaré. Oh, amados, Dios permita en su infinita misericordia y en su gracia que los que están escuchando este mensaje puedan estar en el grupo de la derecha. Que el Señor pueda decir un día, ven bendito de mi Padre, entra. Que el Señor pueda decir, ven buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amados, tenemos que permanecer en una actitud constante de lucha. El Señor Jesús manifestó a sus discípulos en el huerto de Getsemaní y les dijo, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Una de las cosas que la iglesia tiene es que no le gusta orar. Los discípulos se habían dormido. Y el sueño, amado, espiritual es una forma bastante particular. Un sueño sobrenatural que hace cerrar los ojos a muchos en la iglesia. No les permite velar. Muchos tienen un sueño que no les permite conocer ninguna revelación de Dios. No pueden escuchar ninguna directriz del Espíritu porque están dormidos. Mas la Biblia dice, tú que duermes entre los muertos, despiértate y te alumbrará Cristo. Tenemos que despertar, tenemos que luchar, tenemos que rogar a Dios, amado. Tenemos que en el nombre de Cristo perseverar, amado, para que verdaderamente podamos alcanzar la salvación, amado. Tenga pendiente esto. El justo con dificultad se salva. No se le olvide nunca eso. Porque estrecha es la puerta de la salvación. Estrecho es el camino. Mas el camino de la perdición es amplio, dice la Biblia. Por tanto, amados, no descuide su salvación tan valiosa. No descuide lo que Dios ha dado para que usted pueda tener vida eterna, amado. Alíñese en el grupo de la derecha. Ruegue a Dios porque usted esté allí en ese lugar. Ruegue a Dios que si usted está dando fruto ya, Él venga y le limpie para que dé más fruto. No se confíe en las victorias pasadas, amado. Lo que pasó ya pasó, amado. Lo que cuenta es el hoy. Usted ya no tiene control de lo pasado, así como no conoce ni sabe lo que va a pasar en el futuro. Lo que cuenta es el hoy. Hoy
Hoy es el momento en que usted tiene que exaltar y glorificar. Hoy es el momento en que usted tiene que estar a cuentas con Dios. Hoy es el momento en que usted tiene que estar a cuenta con todas las personas con las que tenga algo pendiente. Hoy es el momento de pedir perdón. Hoy es el momento de levantar manos al Señor. Hoy es el momento de decir: Señor, sana mi vida, sana mi corazón, sana todo mi ser, sana mi mente. Corrige, Señor, lo defectuoso. Oh, ayúdame a levantar las manos caídas, Señor, a doblar mis rodillas paralizadas para que lo cojo no se salga del camino. Necesitamos, amado, de tanto en tanto refrescar nuestra memoria y saber, amados, que nos encontramos en guerra. Es una guerra espiritual, es una lucha del día a día, amado. No se quede, amado, en lo del pasado. Ya lo que pasó, pasó, amado. Dios es perdonador. Si usted cometió un pecado y ya le pidió perdón, ya deje el pecado atrás. Incorpórese a lo que viene adelante. Vaya adelante, amado. No se quede, no trayendo a la memoria los hechos pasados, sino verdaderamente prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, amado. Proclamando siempre, amado, que lo mejor está por venir, que tenemos en verdad en el Señor una esperanza viva, que debemos, amado, luchar por esta salvación. No que usted la gane por obras, sino que tiene que perseverar, porque la Biblia dice: el que está en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo exclama, y con esto termino, y dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado una salvación, amado, en donde estamos nosotros puestos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que nos escogió en Él, dice, no por nuestros méritos, sino en Él. Ha tomado a bien, amado, ponernos de manera maravillosa para que seamos parte de la familia en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús toma nombre toda familia aquí en la tierra y arriba en los cielos. Amén. Amén. Póngase de pie, amado. Vamos a dar gracias al Señor. Eterno Salvador y Dios nuestro, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que seas propicio, Señor, que seas perdonando todo pecado que hayamos cometido, Señor. Padre, queremos estar en el grupo de la derecha, Señor. Queremos pertenecer, Señor, Padre, a los benditos de tu Padre, Señor. Manifestaste en tu palabra, Señor, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Señor, bendecimos tu nombre y proclamamos a una, Señor, que tú eres el Dios soberano, el creador de todas las cosas, Señor. Tú eres nuestro Salvador y Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, firmes a tu palabra. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén.